Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de 19 horas, el programa de análisis informativo de Canal 19 2.0, con el que iniciamos semana. En este 17 de junio, por fin, el Partido Socialista en la capital ha hecho también su particular balance del ecuador de mandato en el Ayuntamiento de la capital. Ya saben que la pasada semana les tocaba el turno a Izquierda Unida primero, al equipo de gobierno después. Bueno, pues esta vez ha sido turno de los socialistas. De esto y de otras muchas cosas hablamos en este programa que comienza aquí mismo. ¿Y qué dicen los socialistas? Pues básicamente tres ideas fundamentales: que con Román han subido los impuestos, sobre todo el IBI, han bajado la calidad de los servicios, sobre todo se centran en el desbarajuste de los autobuses, y se dedica muy poco dinero a la promoción del empleo. El Grupo Socialista ha sido el último este lunes en hacer su particular balance de este ecuador de mandato en el Ayuntamiento de la capital, tras los realizados la pasada semana por el alcalde Izquierda Unida. Un balance que los socialistas han centrado en tres ejes: las políticas de empleo, las subidas de impuestos y el funcionamiento de los servicios municipales, en especial el caso de los autobuses, principal caballo de batalla del PSOE. Hay barrios enteros con gravísimas dificultades para ir al centro de salud, con graves dificultades para ir al hospital, con graves dificultades para ir a la estación de autobuses, con graves dificultades para ir a la estación de Renfe. En definitiva, no ha comunicado mejor a los ciudadanos con los lugares donde habitualmente van, sino que los ha incomunicado. Barrios enteros incomunicados. Y esto, desde luego, eso sí, cada día cobrando más impuestos. En materia de empleo, la portavoz socialista ha criticado lo que considera una apuesta muy escasa del equipo de gobierno del PP y ha comparado la partida anunciada en la capital con la de la vecina Azuqueca. Talleres de empleo fatalmente gestionados, no me voy a extender, porque están siendo al menos dos de ellos, que hemos estado hablando estos tiempos pasados de atrás, estos días pasados, están siendo un auténtico fiasco. Invertir, dicen, 375.000 euros para apoyar al empleo en Guadalajara, cuando nuestra vecina Azuqueca, que desde luego tiene 35.000 habitantes frente a 85.000, va a invertir 500.000 y va a llegar a muchas más personas. Reiteradamente les hemos planteado un plan de empleo de al menos 2 millones de euros que podría dar trabajo durante 3 a 6 meses entre 600 a 900 personas de los 9.000 parados, y sistemáticamente nos dicen que no. Estamos diciendo que doten de recursos materiales y humanos la Oficina Local de Empleo y Desarrollo, la OLED, y sistemáticamente dicen que no, una sola persona al frente de esa oficina, en un momento en el que hay muchísimos parados en Guadalajara. Valerio ha denunciado que, en contra de lo prometido, la política fiscal de Román no ha bajado impuestos ni ha sido de moderación, sino que ha venido marcada por la importante subida de la contribución. Pero lo que comentaba anteriormente, la presión fiscal, un 40% más de impuesto de bienes inmuebles desde que gobierna el señor Román, que llegó al gobierno diciendo que iba a tener una presión fiscal moderada. Desde luego, cada vez más impuestos, pero luego derrocha. Valerio dice que la política económica del PP en el ayuntamiento ha constituido un engaño al electorado que dio la confianza de modo rotundo a Antonio Román en 2011. Pues además de estas tres ideas fuerza, de economía, de impuestos, Valerio también ha hablado de formas y maneras de gobernar. Dice que Román se caracteriza por utilizar un 0% de capacidad de diálogo y un 100% de capacidad de sectarismo. Se refiere, la socialista, a la incapacidad del equipo de gobierno del PP de llegar a acuerdos con la oposición. En su particular balance de Ecuador de la legislatura en la capital, el Grupo Socialista se ha quejado abiertamente de las formas de gobernar del PP. En este sentido, han querido recordar que en los 6 años en los que Antonio Román lleva de alcalde, ellos han presentado 150 propuestas y mociones, pero solo se han aceptado 2. Nuestro grupo en estos 6 años ha hecho unas 150 propuestas al equipo de gobierno de don Antonio Román. Y don Antonio Román ha aplicado una política que es la política del 0% diálogo, 100% sectarismo. 0% diálogo, 100% sectarismo. Me da pena el tener que decir esto, pero
es la política que ha practicado don Antonio Román con las más de 150 propuestas que nuestro grupo le ha puesto encima de la mesa, pleno tras pleno, reunión tras reunión, comisión tras comisión. Solamente un par de cosas ha admitido a lo largo de estos 6 años. La creación del Consejo Escolar Municipal, por cierto, que la admitió porque legalmente lo tendría que tener constituido y no lo ha hecho. O sea, es decir, la admitió para luego tirarla a la papelera más próxima la propuesta. Y después de dar mucho la vara, también ha admitido el fraccionamiento en el pago de algunos impuestos y algunas tasas. En este caso, a don Antonio Román, que había muchas personas que le tenían por persona dialogante, tolerante, asequible, etcétera, pues yo creo que en estos años que lleva de gobierno del ayuntamiento, desde luego se le ha desenmascarado, se le ha caído la careta. Lo que está haciendo de no recibir a personas que le piden cita, de no convocar el Consejo Social y de Sostenibilidad, que es un órgano de participación de toda la sociedad civil de Guadalajara, emperrado en no convocar la mesa de movilidad ante el follón que ha organizado con los autobuses. Es decir, que no es que esté gobernando solo de espaldas a la oposición, como digo, con sectarismo 100%, sino que lo peor de todo es que está gobernando de espaldas a la ciudadanía de Guadalajara. También han hecho hincapié en el cambio de actitud del alcalde en lo que se refiere a demandar y exigir compromisos a la Junta de Comunidades y al Estado central. Aquellos que buscaban un alcalde que les defendiera, ¿no recuerdan a don Antonio Román cuando estaba gobernando el Partido Socialista Obrero Español en España y en Castilla-La Mancha, que era el adalid, era como el Quijote defensor de los derechos de Guadalajara? La Junta pisotea Guadalajara, el Gobierno de España abandona Guadalajara, y entonces todo el mundo decía, hombre, vamos a elegir un paladín en la defensa de los derechos de Guadalajara. Y resulta que ahora lo que ha hecho ha sido plegarse a los intereses del señor Rajoy, a los intereses de la señora Cospedal y, en definitiva, a los intereses del Partido Popular, y ha abandonado totalmente a su suerte a Guadalajara en inversiones tan importantes como el nuevo Hospital General Universitario, que ahí sigue parado, o el finiquitar de una vez por todas el proyecto del campus universitario de Guadalajara en el polígono del Ruiseñor. Y en lo positivo, el PSOE solo ve 2 cosas, o más bien una. La mejor noticia de este año ha sido que don Antonio Román, después de darle muchísimo la vara a RQR, haya decidido admitir el pago fraccionado de algunos impuestos y algunas tasas en el Ayuntamiento de Guadalajara. Creo que eso es destacable. Y luego hay otra cosa buena también que yo creo que ha pasado, y es que ya han pasado 2 años. Ya han pasado 2 años, hemos pasado el Ecuador y, bueno, pues los ciudadanos de Guadalajara ya tienen 2 años menos, le quedan solamente otros 2 años de sufrimiento de la prepotencia, de la chulería, del 0% diálogo y 100% sectarismo que practica en esta ciudad don Antonio Román. Y eso era una contestación a la pregunta que considera usted que ha hecho. Bueno, dice 2 cosas, el asunto del fraccionamiento de impuestos y que ya ha pasado la mitad. En fin, cosas de los políticos. Para analizar un nuevo balance en el Ayuntamiento de Guadalajara tenemos a Borja Torre, al que ya le tocó el pasado miércoles analizar conmigo el balance que hizo por su parte Izquierda Unida. Bienvenido, Borja, en representación de lacomunidad.info. Muchas gracias, estamos muy municipales últimamente, sí. Sí, es una tele local y de eso se trata, de lo más cercano, de nuestro área de cobertura y de fundamentalmente la capital. Me decías antes que aquí, si no, ¿cómo me has dicho mientras estábamos viendo los vídeos? Si no se acuerda Maxi de que llevamos 2 años, parece que no se acuerda nadie, porque el primer balance lo hizo Izquierda Unida, a los 2 días o al día siguiente fue el equipo de gobierno y casi una semana después el PSOE. Parece que el único que ha estado un poquito más atento ha sido Maxi. Bueno, no se parecen en nada, esto es un huevo y una castaña, el balance que hizo Román con el balance que ha hecho Valerio. Son bastante incapaces los políticos en general, todo Román y Valerio, de ver gamas de grises, de reconocer errores o aciertos, de esto se hizo bien pero se podría mejorar. Llama mucho la atención los aciertos que comenta Valerio cuando comenta que lo del pago fraccionado ha sido un acierto, pero se ponen ellos la medalla como que han estado muy encima y ha sido una propuesta suya. Medalla injusta, por cierto, porque hay que decirlo, y eso es así, que los primeros que pidieron en una moción el pago fraccionado de impuestos fueron los de Izquierda Unida, fue Maximiliano. Luego después se sumó el PSOE a la propuesta y luego el equipo de gobierno que había dicho no
a 2 veces esa idea, al final acabó adoptándola. Decir las cosas como son. Pues un acierto de Izquierda Unida, luego del PSOE por sumarse y al final del equipo de gobierno por implantarlo. Pero tú lo has comentado, ¿cómo son los políticos? Al final cada uno elige los puntos dentro de un balance de los que quiere hablar y los que no le interesan los obvian. Le hemos preguntado, por ejemplo, por la limpieza, ¿pero no le parece que está más limpia la ciudad? Pues es algo que a mí me parece que sí lo está. Estoy de acuerdo, y que todo el mundo lo comenta. Y dice Valerio, no, me parece que no está más limpia, está más sucia. Bueno, pero, en fin, pues cada uno... Por lo mismo, pues ha hablado, pues sí, el IBI ha subido mucho. El servicio de autobuses está siendo un lío y dice el ayuntamiento que sigue trabajando y sí es verdad, y hay un punto importante, que sí se podría a lo mejor hacer más por el empleo, como dice Valerio. Choca mucho las cantidades que ha manejado. Azuqueca, siendo bastante más pequeña, invierte 500.000 euros, Guadalajara son 300.000 y pico, no recuerdo bien 385.000. la cifra. Lo que no me gusta, y lo hemos comentado, es el formato que propone, esa contratación directa. A mí eso me parece pan para hoy, hambre para mañana. Sí es cierto que la cantidad tendría que ser más amplia, pero yo creo que la incentivación a la contratación por parte de las empresas es una fórmula bastante más acertada. O sea, tú propones el modelo que actualmente ha cogido el equipo de gobierno, pero con mucho más dinero del que está utilizando, ¿no? Exactamente. Sí. Por otro lado, hablábamos de las formas políticas. Ha acusado a Román de 3 cosas. Uno, de sectarismo con la oposición. La verdad que llama la atención. Yo no sé si es que las propuestas del PSOE son muy malas, cada uno tendrá su opinión, pero llama la atención que en 6 años solo haya aceptado 2 mociones del Partido Socialista, ¿no? Es como tan torpes son, tan malos son, tan pocas ideas tienen que ninguna más es aceptable. Bueno, contrasta mucho con el discurso que tenía Antonio Román en su balance, cuando daba las gracias también a la oposición, porque estaba convencido de que todas sus propuestas y todas sus actuaciones también iban por el beneficio de la ciudad. Pero voy a recordar algo que me dijo un político ya veterano de Guadalajara, y que es políticamente incorrecto lo que voy a decir, pero me dijo una vez que cuando hay mayoría absoluta, la oposición está, como dijo algo así, como que para llevar el botijo. Y realmente yo creo que ese es el sentimiento que tiene un político cuando tiene mayoría absoluta, y sobre todo cuando es tan amplia. Cuando es tan absolutísima, claro. Es que lo de la mayoría de Román de este mandato no es que sea una mayoría absoluta, es que es como una pisonadora, ¿no? 16 concejales. Entonces, cierto es que el diálogo siempre es positivo, pero es comprensible que un equipo de gobierno que tiene un apoyo tan devastador, pues ningunee de alguna manera o haga menos caso a la oposición que uno que necesitase más apoyos en algún momento. Es que es llamativo, porque incluso cuando son mociones de poca carga política, de que se arregle este parque, el equipo de gobierno siempre presenta una transaccional y dice que se siga estudiando cómo arreglar este parque, es decir, nunca son capaces de decir, bueno, pues en esto tienen ustedes razón, jamás. Sí, son golpes encima de la mesa, es que me quedo con la frase que has dicho, ¿cómo son los políticos a veces? Pues. Y el tema de la Junta, una nueva acusación, la CIA también, Maxi, es algo que se le acusa muchísimo a Antonio Román, y yo cada vez llego más a la conclusión de que Antonio Román no es que no reclame lo que es suyo, pero desde luego no lo hace en público. Antes lo hacía más en público, tampoco tanto, pero lo hacía más en público, y ahora si reclama, que reclamará, yo no lo niego, desde luego no lo ventila. Estoy muy de acuerdo contigo, sobre todo porque antes, y volviendo a los temas políticos que al final impregnan toda la gestión de una ciudad como Guadalajara, le interesaba que se viera cómo lo reclama, y la Junta era la mala o el Estado central era el malo, y el Ayuntamiento de Guadalajara pues estaba a la expectativa. Pues si es que es lógico, si es que no digo que sea bueno, pero es que es lógico que al final administraciones de un mismo partido, de una misma ideología, pues pacten un poco los tiempos a la hora de hacer públicas sus conversaciones, sus exigencias, lo que pidan, pues es normal al fin y al cabo. Oye, Borja, cambiando de asunto, ¿tú crees que Valerio, después del batacazo que se dio hace ahora justamente 2 años en las elecciones municipales de mayo del 2011, batacazo repetido luego en las generales en las que fue cabeza de lista al Congreso de los Diputados, va a apretar, va a postular, va a pelear por volver a ser la cabeza de cartel del PSOE en las próximas municipales?
Si lo va a hacer o no, no te puedo contestar. ¿Que debería hacerlo? Por supuesto que no, pero ni ella en concreto, ni cualquier persona que haya perdido unas elecciones. Y la verdad es que la historia no me da la razón, porque Rajoy perdió 2 elecciones y al fin a la tercera. Y ganó la tercera. Aznar perdió 2 y ganó la tercera. Felipe perdió 2 y ganó la tercera. ¿No? Pero y sobre todo a nivel municipal, donde todos nos conocemos, y sobre todo ante un batacazo tan importante como comentas, yo creo que el PSOE tendrá en sus bases gente joven, gente que pueda, una cara nueva, aunque sea una cara nueva. Yo creo que en todos los partidos de vez en cuando se tienen que regenerar, algo que no suele ocurrir, porque vemos como muchos políticos se aferran a un sillón o a otro, pero yo creo que para el PSOE sería positivo una cara nueva, y yo creo que debería empezar a moverla ya, porque las campañas electorales no duran 15 días, duran años. Duran por lo menos uno, desde luego. Sí. Nosotros hemos aprovechado, lo hicimos también con Román, preguntarle qué planes tenía. No contestó. Lo hemos hecho también hoy con Valerio, preguntarle qué planes tiene, cómo va el trabajo de preparación de candidaturas. Tampoco ha contestado. Pues no, mi grupo político no se ha planteado en absoluto quién va a ser el candidato o la candidata a la alcaldía de Guadalajara dentro de 2 años, sencillamente porque en estos momentos este asunto ni nos preocupa ni nos ocupa. Nos preocupa en estos momentos el futuro de todas las personas que lo están pasando mal en esta ciudad. De todos en general, pero esta ciudad en particular. Nos preocupa el futuro de los cerca de 9.000 parados, que se levantan todas las mañanas sin expectativa. Eso es lo que nos preocupa. Y lo que nos ocupa no es ver quién va a ser nuestro candidato o candidata. Lo que nos ocupa es hacer propuestas y luchar para que todos esos problemas se resuelvan. Pero si mi partido lo tiene muy claro, si aquí el proceso, además en esta ciudad hemos sido ejemplo, en este partido, cuando hay varios posibles candidatos, hay primarias, que sigue un procedimiento democrático, o sea, así es que, bueno, ahí está la historia, pero la historia futura ni nos preocupa ni nos ocupa, porque están todos los mecanismos articulados. Cuando llegue el momento, pues ya se hará lo que se tenga que hacer, pero sin ningún problema. Yo a día de hoy lo que tengo decidido es que voy a luchar con uñas y dientes, como he hecho de aquí para atrás, por defender los intereses de esta ciudad, de esta provincia y de sus gentes. Eso es lo que tengo radical y absolutamente decidido. Levantarme todas las mañanas, hoy, aquí, ahora, levantarme, trabajar, luchar, y luego cuando llego a mi casa por la noche, por cierto, ya a altas horas, que me suelo dormir bastante poco, esas pocas horas que duermo, dormirlas, pero vamos, con la conciencia tranquila, diciendo hoy, creo, humildemente, que me he ganado el sueldo que me pagan. Ese es mi objetivo de todos los días. Teniendo en cuenta que Valerio cobra el sueldo del Congreso de los Diputados, que es un sueldazo, tiene que currar mucho para irse a la cama con esa sensación. Espero que lo consiga. Sí, ¿no? Pero yo, y es una opinión personal, yo sinceramente a nivel de trabajo, no sé si es porque estamos más en contacto por nuestro trabajo, pero yo creo que los políticos de Guadalajara sí le echan horas. A nivel de oposición y a nivel de... Tengo esa sensación... Uy, hay quien más y hay quien menos. Sí. Tú eres muy bueno, eres muy joven, Borja. Pero hay quien más y hay quien menos. No, entiendo que sí, claro, algunos pues se tomarán sus Kit Kat, como se dice, pero la verdad es que yo sí tengo esa sensación de que tanto el equipo de gobierno, aunque sea a nivel de convocatorias, que es como nosotros lo medimos, yo creo que si trabajan siempre se puede hacer más. ¿Sabes lo que pienso, Borja? Que Valerio no suelta prenda y no lo dice, y dice que no están ni preocupados ni ocupados en eso. Yo estoy convencido de que están preocupados y ocupados por en quién va a ser el próximo cartel electoral. Lo que no les preocupa ni les ocupa es decírnoslo. Eso está claro, pero Román también, no nos lo evidentemente, dijo, evidentemente. Pero tienen muy claro, y eso es... Yo creo que eso es algo en lo que en un partido político siempre se está pensando. Yo creo que hemos dicho que las campañas electorales no duran 15 días. Yo creo que duran 4 años realmente. Que una vez esto es como las fallas, dicen que una vez terminan unas empiezas a preparar las siguientes. Y que el resultado electoral, una derrota electoral en unas elecciones, depende de cómo sea esa derrota, ¿es un aval para volverte a presentar o es un aval para que lo dejes y te retires a tu casa? Eso es muy evidente. Pues entonces Valerio no lo tiene muy bien. Por cierto, hablado de las primarias, estas son imágenes de las últimas primarias que hubo en el partido, cuando Valerio arrasó a Araceli Muñoz, porque igual que decimos una cosa, que se llevó un batacazo tremendo, hay que decir que fue sometida a un proceso de primarias. Fue de las pocas capitales de provincia donde hubo primarias de verdad, y los militantes se levantaron, además el 90% casi de ellos, y se acercaron a la urna y eligieron entre Valerio y Muñoz, y arrasó Valerio.
Es decir, que si las cosas han salido mal es una responsabilidad compartida de toda la militancia, las cosas como son. Sí, no, está claro. Sí, es que al final el que gana o pierde unas elecciones, excepto en los pueblos más pequeños, que sí, como se dice, siempre se vota a la persona. En una ciudad como Guadalajara se vota al partido y fue la opción del PSOE y la opción del PSOE perdió. Por eso considero que para que el PSOE pues pueda medrar un poco en votos, tiene que cambiar de opción. Vamos a cambiar de asunto, vamos a hablar de obras. En la Diputación, lo contamos hace unas semanas, barajan un proyecto que es renovar completamente toda la carpintería metálica inmensa, ingente del centro San José. No es una obra pequeña, es más de 1 millón de euros de inversión en una obra que al menos, eso sí, viene financiada por Europa. 1.145.510 euros y 6 meses. Ese es el presupuesto y el plazo de ejecución de las obras de renovación de las carpinterías exteriores del centro San José. Así lo expusieron José Ángel Parra, diputado de Obras y Servicios, Octavio Contreras, diputado de Eficiencia Energética, y Felipe Seguín, director de las obras. Unos trabajos destinados, por un lado, a generar un ahorro energético y a cumplir de cara al futuro con las directivas europeas, tal y como apuntó Contreras. La directiva que les he indicado, 2010-31 de la Unión Europea, nos dice que en el año 2015 todos los edificios que sean de uso público deben tener un certificado energético, tendiendo a conseguir una energía de consumo nulo, o el mínimo posible. Entonces, en el 2015 nos veremos abocados a tener ese certificado energético, para lo cual tendremos que adaptar pues todas las envolventes, sobre todo, para conseguir ese ahorro energético. Antes estaban destinadas la mayor parte de los habitáculos interiores del edificio a aulas y salas de reuniones. Hoy, sin embargo, pues se están utilizando más para despachos y pequeños habitáculos respecto a lo que antes estaba diseñado. En su envolvente exterior se practicaron unos huecos muy bien diseñados para las aulas de colegio, pero es una distribución que hoy resulta ser poco práctica debido a los elementos materiales que entonces se utilizaban. Hoy ofrecen unos resultados de unas grandes pérdidas térmicas. Este edificio se está usando para múltiples actividades y con amplitud de horarios de actividad muy elevada. Aproximadamente se está utilizando 14 o 15 horas diarias de uso. Debido a esta gran utilización horaria y a las deficientes condiciones constructivas energéticas, están resultando unos consumos muy elevados que nos obligan a adoptar medidas para conseguir disminuirlos, al mismo tiempo que para ir adaptándolos a la vigente normativa energética. Seguín explicó con mayor detalle los trabajos que se acometerán en las próximas fechas. En el centro San José se va a actuar sobre las 3 primeras plantas, sótano, baja y primera, en toda la envolvente térmica, solamente en la renovación de huecos, renovación de carpinterías en huecos. La solución propuesta es a través de muro cortina porque hemos pensado un poquito más allá. Digamos que nosotros ya tenemos una hoja de ruta marcada al edificio para adaptarlo tanto a la normativa de seguridad como a la de habitabilidad, recogida dentro del Código Técnico, fundamentalmente en seguridad contra incendios, en accesibilidad y seguridad de utilización y en ahorro de energía. Dentro de las ayudas de fondos FEDER para eficiencia energética, pues se ha buscado ese dinero para intervenir parcialmente en el conjunto del edificio. Digo parcialmente porque nos hemos ajustado al presupuesto y dentro del presupuesto teníamos que ejecutar unidades de obra completas. Se van a renovar 1.600 metros cuadrados de carpinterías. De los 1.600 metros cuadrados se van a reducir a una tercera parte los huecos acristalados y se van a dejar ciegos con panel sándwich las otras dos terceras partes. Es decir, vamos a reducir los espacios por los que tenemos pérdidas reales de las instalaciones térmicas del edificio. En cuanto al porcentaje de ahorro energético, se apuntó, por comparativa con otros trabajos similares, que podría alcanzar en torno al 20 o el 25%. Los trabajos están financiados por los fondos FEDER de la Unión Europea. Pues ya ven que van a tapiar o a poner con cristal ciego, doble cristal ciego, 2 de cada 3 ventanas del centro San José, porque debe ser
un chorro de calefacción el que se va por ahí. Esto, la gente cuando oiga que se van a gastar más de 1 millón de euros en ventanas... La gente no, yo estoy alucinado. Alucinando, exactamente. Pero uno cuando ve el centro San José ve la cantidad de ventanas que tiene y cuando hablan. Pero es que 1 millón de euros son 166 millones de pesetas en ventanas. Si eso es para eficiencia energética, para ahorrar en calefacción, ¿en cuántos años se va a gastar 1 millón de euros en calefacción? Yo la verdad que no me lo explico. Hombre, yo lo entiendo en cuanto a que es una inversión de futuro y un 20% o un 20-25% de ahorro de energía en un edificio tan grande como el Centro San José tienen que ser cantidades importantes, pero cierto es que más de 1 millón de euros en ventanas asusta mucho y dices, madre mía. Hay que decir que es un edificio espectacular de los años 70, muy versátil, que todavía tiene muchísima vida. Se creó para albergar al colegio de internos, que todavía, el colegio de huérfanos, que todavía tenía por entonces la Diputación, incluso llegó a albergar la guardería de la Diputación hasta que María Antonia Pérez León la quitó de allí hace unos años. Y bueno, ahora alberga un montón de actividad propia de la Diputación y también el Centro Asociado de la UNED, el Centro de la Fotografía y la Imagen Histórica y bueno, un montón de trabajadores del Servicio Cultural de la Diputación. Es un gran edificio y a mí sobre todo me gusta mucho, me llama la atención esa plaza central que tiene tan luminosa, ese hall que parece que estás entrando dentro y parece que todavía estás en la calle. Vamos, es un gran edificio, además tiene bastantes premios de arquitectura, eso sí, está construido con los parámetros técnicos y de aislamiento pues de los años 70 y claro, gasta mucho en calefacción. Sí, no, por eso yo que considero, aunque la inversión, como decimos, asuste y sea tan importante, considero que es una medida positiva y en cuanto a lo que decías tú, la verdad es que el Centro San José alberga todo tipo de actividades, no solo Diputación, también hay algunas privadas. Hace poco estuve allí con una prima, por ejemplo, en el Cantajuegos. Claro. Y alberga mucha tiene una actividad cultural con la sala Antonio Pérez y la multiusos de conferencias, de presentaciones de libros, de exposiciones. La verdad que es un centro muy vivo. Sí, algo tan importante como has comentado que es el centro asociado de la UNED. Todo lo que sea invertir en que ese edificio pues mejore, por muy grande que sea la cantidad, ya te digo, lo considero bueno. Por cierto, hablando de obras de la Diputación, hemos aprovechado esta comparecencia para hablar del derrumbe del falso techo del Salón de Plenos del Palacio Provincial. Ya saben ustedes que el pasado 7 de mayo, hace aproximadamente mes y medio, pasó esto, que ven en sus imágenes, se vino abajo el falso techo, luego un informe técnico espectacular en el que se nos contó que el problema es que era el tercer falso techo, que no estaba anclado a las vigas de arriba, sino a los 2 falsos techos anteriores, y que bueno, con el paso del tiempo se había venido abajo. El caso es que llevan mes y medio trabajando en solventar el asunto y ya queda muy poco, ya están solo a falta de pintar y en unos días, en cuestión de semana o 2 semanas, ya podría reabrirse el Salón de Plenos. El jefe de arquitectura de la Diputación nos ha explicado exactamente todo lo que se ha hecho. Escuchen. Se han ejecutado, al día de hoy, están ya empezando con las labores de pintura del Salón de Plenos, de todo el techo. Se han metido las nuevas canalizaciones, se ha reforzado la estructura del forjado en determinados puntos que veíamos que podían a la larga plantear problemas. Se han protegido frente a xilófagos, también las maderas. Y se ha metido una estructura nueva de cartón yeso con doble placa por la resistencia al fuego que tiene que tener por el uso. Además, se ha mantenido la escocia perimetral, con lo cual se ha reforzado también el anclaje. Se ha hecho de manera que, con los medios propios de la Brigada de Mantenimiento, hemos hecho la demolición, el refuerzo de la estructura, la estabilización de las molduras y solamente hemos tenido que contratar la modificación del sistema de canalización, de climatización y la colocación del aplacado de placas de cartón yeso. Al día de hoy se están terminando de restaurar la lámpara que se dañó, el mobiliario, los bancos que se dañaron y la limpieza de la alfombra. La pintura también se está ejecutando con el propio personal de la Brigada de Mantenimiento y faltan detalles de colocar molduras, volver a limpiar los entelados de las paredes, etc. Tampoco queremos correr para no dejarlo correcto. Es decir, si de pintura necesita 3 manos de pintura y hay que, entre mano y mano, hay que esperar un día o 2 días, no lo vamos a dejar de hacer por el Pleno.
Eso, que hay pleno creo que la semana que viene o el viernes de esta semana, que no van a correr para que esté para el pleno. Estará cuando tenga que estar, pero ya están acabando. Oye, me gusta mucho eso que ha dicho el jefe de arquitectura, de que todo lo han hecho los operarios de la casa, salvo la canalización del aire acondicionado. La verdad es que suena muy bien sobre todo porque da el mensaje que tiene que dar y que todos queremos escuchar, y es que no se gasta ni un céntimo más del que se tiene que gastar. Me parece una opción acertada. Por cierto, y hablando de edificios que se caen, unos pues por accidente y otros por abandono, vamos a hablar también del Ateneo. ¿Recuerdan lo que pasó el pasado viernes? Aquí cuando estábamos en directo a las 7 de la tarde, cuando ya estábamos acabando el programa a las 8, les informábamos de que la policía estaba a punto de desalojar a los ocupantes del Ateneo, los ocupas con K. El caso es que efectivamente el desalojo se produjo finalmente a las 8:30 de la tarde, acabó esa ocupación reivindicativa del Ateneo Municipal, anteriormente Ateneo Instructivo y del Obrero, que es como nació el edificio, porque llegó una orden judicial del juzgado, la policía se la presentó a los ocupantes y les dejó muy claro que o salían por las buenas o iban a salir por las malas, imperó la cordura y decidieron irse por su propio pie antes de protagonizar una escena de enfrentamiento y bueno, pues salieron 8 personas, ya saben, de la izquierda alternativa se hacen llamar ellos, llámenle radical, antisistema, anarquistas, indignados, bueno, gente que protestaba fundamentalmente por la situación en la que está el Ateneo, que reivindicaba el uso para el que fue concebido como casa del pueblo, como lugar de esparcimiento del pueblo y de la clase trabajadora, y que sobre todo pues también hicieron ver un poco que lleva muchos años parado, sin que la Junta reforme el edificio tal y como estaba previsto, y además a esto se suma a la situación del teatro moderno. Hoy le hemos preguntado a Magdalena Valerio qué opina de lo ocurrido, y esto es lo que nos ha dicho. Pues no sabía esto de que la Junta ha decidido tapiar la... Ah, que las ha tapiado. Vale, pues oye, Santiago y cierra España. Es la técnica. Lo que debería hacer la Junta pues es, desde luego, en el Ateneo había un proyecto para ubicar ahí la Delegación de Cultura, si no recuerdo mal, y de ese proyecto pues nada más se supo. Y bueno, pues es una pena que un espacio que en su momento estuvo ocupado, por ejemplo, por asociaciones como la Asociación Fotográfica Alcarreña, que tiene una historia muy importante en Guadalajara, pues esté cerrado a cal y canto. Y es una pena, es lamentable que un teatro que estaba en perfecto estado, como es el Teatro Moderno, pues esté cerrado a cal y canto. Así que esta actitud de cierre a cal y canto de servicios y de edificios que está practicando la señora Cospedal, pues a veces desgraciadamente da lugar a actos que desde luego yo no soy, ya soy muy mayor para apuntarme al tema de de ocupar edificios, pero claro, es que está poniendo todo en bandeja para que vengan ciudadanos y decidan que se toman la justicia por su mano y que ocupan edificios. Yo el otro día estuve un rato a la puerta del Teatro Moderno en lo de los cuentos en la puñetera calle. Pues hombre, la verdad que estaría mucho mejor los cuentos, el teatro, el cine y las actividades culturales dentro del Teatro Moderno y no en la puñetera calle. Pero bueno, a ver si la señora Cospedal y el señor Román, que por cierto, es que Román no dice nada de esto. Yo es que lo que no sé es Antonio Román, es que es como si hubiese tenido una transformación de personalidad, un cambio de personalidad. O sea, tan preocupado que estaba por todo y todo el día con Barreda discrimina, la Junta discrimina, dale que te pego todo el día, que a mí me parecía bien, si él consideraba que era así, me parecía bien que defendiese su ciudad. ¿Y ahora qué le pasa? Que está muy ocupado en sus actividades privadas, ¿qué hace? ¿Qué hace que no se dedica a defender los intereses de la ciudad? El caso es que el Ateneo depende de la Junta, pero ya saben, Magdalena Valerio hace oposición en el Ayuntamiento y bueno, ya que pasa por allí, pregunta por Román. Y ha sido consejera, no olvidemos, Magdalena Valerio... Delegada de la Junta, muchos años. Delegada de la Junta, antes fue consejera y bueno, el Ateneo no lleva 2 años cerrado. No obstante, de lo que estamos hablando, que es de esa ocupación, yo no estaré nunca a favor de esa ocupación, ni mucho menos. Estoy muy contento de que una situación que se podía augurar que pudiese tener un lío mayor se solucionara de un modo pacífico, pero sí es cierto que es una verdadera pena que tanto el Teatro Moderno como el Ateneo estén
estén cerrados, porque son dos edificios que son de la Junta, que como comentábamos, tal vez deberían ser del Ayuntamiento y deberían estar gestionados por el Ayuntamiento. Desde luego parece raro que un Ateneo municipal sea de la Junta, yo lo he dicho siempre. ¿Por qué ese edificio no es del Ayuntamiento? Se cedió en su día y en fin, ahí listo. Sí, por eso, pero bueno, debería ser del Ayuntamiento y sí estoy de acuerdo en que pues sería un buen lugar para que organizaciones y asociaciones de la ciudad pues tengan un espacio. Han llamado la atención sobre todas estas actuaciones, toda la ocupación, y veremos qué pasa. Yo creo que poco. Yo soy de los que piensa que evidentemente esta gente no tiene ninguna legitimidad para ocuparlo y decir que ellos son el pueblo, que van a gestionar o autogestionar el Ateneo. Partimos de esa base. Pero sí me parece bien que hayan hecho esta llamada de atención sobre un edificio que, como tú dices, debería ser utilizado por las asociaciones culturales y sociales de la ciudad, porque para eso nació, para eso está y para eso debería ser rehabilitado. Tampoco me parece bien ese proyecto que recordaba Valerio, que manejaba el gobierno regional, de hacer ahí la delegación de cultura, una sede con funcionarios. Ese edificio no nació para albergar a los funcionarios de cultura, nació para albergar actividades de los ciudadanos. Y un proyecto que, si no me equivoco, costó 12.000 euros. Y ahí está. Y ahí está, y ahí se ha quedado. Es que antes se pagaban 12.000 euros casi por cualquier cosa. Por cierto, que no hemos hablado, lo comentaba Valerio al principio, al día siguiente de la ocupación la Junta llegó y tapió todas las ventanas de la parte baja, no sea que vuelva a haber otra ocupación. No parece que tapiar las cosas sea arreglar el problema, ¿no? Parece que tapamos el problema, pero no lo solucionamos. No, para nada, no obstante, yo entiendo que a nivel administración es la actuación lógica, evitar otra vez el jaleo que tuvieron, pero el problema no está en que se cuelen o no se cuelen, el problema está en que el Ateneo está cerrado, está en malas condiciones, lo han dicho, e incluso esas malas condiciones ahora parece ser el argumento preferido para decir que el Moderno no se puede abrir. Pues veamos a ver qué se puede hacer. Nos estamos gastando 1 millón de euros en ventanas, pues a lo mejor podemos gastarnos un poco en esos dos edificios que yo creo que podrían ser muy importantes. ¿Cuánto costaría arreglar el tejado y darle un pequeño lavado de cara y ponerlo en uso? Que es lo que hace falta. Porque esta ciudad necesita espacios culturales en el centro, que es un casco histórico que está muy muerto y que necesita vida y que necesita actividad y gente. Exactamente, y la verdad es que no me costaría pensar en que hay alguna partida de esos gloriosos fondos europeos para este tipo de actuaciones. En fin, nos vamos a ir a publicidad, pero antes dos informaciones muy urbanas, muy de carácter de servicio. La primera, un nuevo corte de agua que van a padecer los vecinos de la plaza de Dávalos. Según nos ha comunicado la empresa Guadalagua, suministradora del agua, mañana martes, desde las 9 de la mañana y hasta las 12 del mediodía, se vuelve a cortar el agua en la plaza de Dávalos, la cuesta de Dávalos, y las calles aledañas de Quevedo, Travesía de Albarfáñez, Doctor Román Atienza y 2 números de la Plaza Mayor, el 15 y el 16. La verdad que esta gente lleva ya como 3 cortes de agua en el mismo barrio en poco tiempo. Las obras deben estar complicándose. Y otra cuestión también que es importante recordarles, últimos días para los comerciantes de la capital que quieran apuntarse a la próxima edición de la Feria del Stock. El jueves 20 de junio es el último día para el plazo de presentación. La Feria del Stock este año se va a celebrar el próximo otoño, los días 4 y 5 6 de octubre, en este mismo sitio, en el Palacio Multiusos. Ya saben que es una cita en la que los pequeños comerciantes básicamente se quitan, dicho en el mejor de los sentidos, género atrasado, fuera de temporada, a precios muy baratos. Y bueno, pues eso, que los comerciantes que estén interesados tienen que dirigirse o a FCG o a FEDECO, las dos asociaciones de comerciantes, antes del 20 de junio. Pues hasta aquí la primera parte de este 19 horas. No se muevan porque en esta segunda tenemos de invitada a Pilar Martínez, responsable del metal de Comisiones Obreras en Guadalajara. Vamos a hablar de todo ese lío tremendo que tiene el sector del metal en la provincia y que mañana va a desembocar en una manifestación. Hasta ahora. Bueno, pues aquí seguimos en 19 horas, día 1 de la semana, lunes, y segundo bloque, como les decía antes de la publicidad. Nuestra invitada para este segundo bloque es Pilar Martínez, secretaria del Metal de Comisiones Obreras en Guadalajara, que es la segunda vez que viene aquí a 19 horas. La primera vez fue para presentarse un poco en sociedad, porque acaba de ser elegida, y ahora es para hablarnos del conflicto importante que vive su sector por aquello del bloqueo del convenio colectivo. Mañana tienen convocada una jornada de protesta
con doble convocatoria, a las 10 de la mañana en los polígonos y a las 7:30 en una manifestación que saldrá del Infantado. Bienvenida, Pilar, muchas gracias por haber aceptado la llamada de 19 horas. Muchas gracias a vosotros. Decía, mañana doble convocatoria. ¿Cuál es la previsión de trabajo que tenéis en los sindicatos? Porque sois dos los convocantes, ¿no? Comisiones y UGT. Correcto, estamos UGT y comisiones UGT, vamos unidos porque realmente no podemos estar de otra manera en esta situación. El programa que tenemos para mañana, pues bueno, a las 10 de la mañana, como bien has dicho, estaremos en el polígono de Henares. La semana pasada estuvimos en el polígono del Balconcillo. Y bueno, es hacer simplemente un recordatorio por todas las empresas. Iremos pues recorriendo todas las empresas con los compañeros y compañeras, delegados y delegadas que nos puedan acompañar, y recordando a los trabajadores que están en las empresas y a las propias empresas la situación en la que está el convenio del metal en este momento, y recordar también pues la convocatoria de manifestación que hay por la tarde. 7:30, con salida en el Palacio del Infantado y final en la Patronal. No es lo habitual, normalmente las protestas, Borja, acaban o en la Junta o en la subdelegación del Gobierno. Esta vez se acaba directamente en la Patronal, sí, porque es a quienes queréis ver a la cara, ¿no? Efectivamente. ¿Qué pasa con la negociación del convenio? Porque es que hace un año que llevamos hablando de esto y no hay manera de firmar un convenio colectivo. Es muy complicado. Bueno, es muy complicado. Yo cuando vine aquí la primera vez, como recordarás, hablamos del convenio y dijimos, bueno, es un tema pendiente, la asignatura pendiente que nos queda. El convenio del metal perdió vigencia el día 31 de diciembre del 2010 y son 2 años y medio que llevamos sin convenio. Entonces los trabajadores y trabajadoras del metal de Guadalajara llevan 2 años sin convenio. Y cuando se está sin convenio, ¿qué ocurre? ¿Que se siguen adaptando las condiciones del último convenio? Sí. Hay una cláusula en nuestro convenio hay una cláusula que hasta que no se firme el siguiente convenio sigue vigente el que tenemos. Pero esto tiene una fecha de caducidad, ¿verdad? Claro, y este es el asunto. Cuéntanos. Ese es el problema que tenemos ahora mismo, el 7 de julio. Con la reforma laboral que iba a solucionar todos los problemas del mundo el año pasado, pues lo que ha pasado es que, bueno, tenemos la posibilidad de que el día 7 de julio nuestro convenio decaiga, pierda toda la vigencia que ha tenido hasta ahora. La cobertura de esta cláusula puede ser que no sea suficiente y nuestros trabajadores y trabajadoras del metal se pueden quedar pues, bueno, con el Estatuto de los Trabajadores. Pasarían a ser regidos por el mero Estatuto de los Trabajadores. Efectivamente. Borja. Hace poco estuvo en Guadalajara José Luis Gil y tanto él como Campano comentaban de la importancia que tiene el convenio del metal para el resto de convenios de cualquier sector. Digamos que se marca como un convenio baluarte, como una forma de mostrar la patronal que tiene buenas intenciones. No sé qué valoración nos podrías hacer de esto. Pues si es así realmente, están dando un ejemplo, vamos, fatal ahora mismo, porque, hombre, yo entiendo que la industria sí que marca un poco el ritmo de lo que es la economía, tal y como estamos en Guadalajara, a lo mejor no es el mejor momento, pero efectivamente la industria es un sector fuerte y el convenio de metal pues debería serlo igualmente, y lo que estamos viendo es que, pues que nos estamos quedando los últimos, aparte ya no solo en Guadalajara, Castilla-La Mancha. Hablemos de la importancia del convenio que tenéis y por qué no hay manera de firmarlo, porque tirando del refranero español, esto de que dos no se entienden si uno no quiere, refleja bastante bien la situación en la que estamos inmersos. Básicamente, ¿cuáles son las discrepancias? ¿Qué pide la patronal o qué condiciones pide la patronal que vosotros hace que no firméis bajo ninguna circunstancia? Bueno, es que la propuesta de la patronal es inasumible por parte de los trabajadores y trabajadoras del metal. Inasumible en el sentido de que nosotros venimos del mes de junio, julio del año pasado, que es la última vez que nos reunimos con ellos con una mediación de por medio que había convocado una huelga, como bien sabéis, y en esa mediación sí que había unas posturas cercanas, con posibilidades de negociar. Sí, se desconvocó la huelga y todo, ¿no? Esto, hablamos de julio del año pasado, ahora hace un año. Exactamente, y empezamos a hablar con la patronal en febrero de este año. O sea, desde esa fecha no se había vuelto a sentar la mesa negociadora. Entonces, en esta nueva etapa de negociación entendíamos, por lo menos desde nuestra parte, que el punto donde habíamos dejado la negociación, en la mediación, las dos posturas que cada uno tenía, era el punto de partida. Y lo que nos encontramos fue que en la reunión que tenemos, que no es con los propios empresarios, sino con abogados,
que eso también es bastante complicado, negociar con los abogados, pues lo que nos plantearon en la segunda reunión es que ellos partían de... Habían rebajado sus posiciones Sí. respecto a julio del año pasado. Bajar no se parecían en nada. Partíamos de subida salarial cero, o sea, empezábamos esta negociación con subida salarial cero para los 3 años de vigencia del convenio, 2011, 2012 y 2013. Esa era la propuesta de la Esta es la patronal. propuesta de la patronal. Subida salarial cero Cero. hasta 2013, o sea, ninguna nada. subida. Desaparición del complemento de IT, que es el complemento que cobran los trabajadores y trabajadoras cuando están de baja. Esto es quizá lo más importante, ¿no? Lo que más está haciendo chocar Sí, a bueno, las y dos el posturas. plus de antigüedad Para también. que nos hagamos, Borja y yo, y todos los espectadores, una idea, ¿qué es ese complemento? Es lo que la empresa tiene que pagar al trabajador cuando se pone enfermo, ¿no? Por Exactamente. un poco de más de lo que paga la propia Seguridad Social. Correcto. Y ese complemento quieren dejar de pagarlo. Sí, pero de cero, o sea, de tener tampoco tenemos un poquito, vaya, pero de lo que tenemos a cero. O sea, no términos medios ni a cero. Todo a cero. ¿Y qué más discrepancias hay? Y el plus de antigüedad que desaparezca. Ahora, ¿cómo está esa situación del plus de Pues el plus antigüedad? de antigüedad tenemos bienios, cuando el trabajador o trabajadora lleva 2 años en la empresa se paga un bienio, se paga un trienio y luego tenemos un tope de 3 quinquenios. Entonces eso también desaparece. No sé si en el sector del metal hay grandes empresarios, pero también hay empresarios pequeños que entiendo que serán más accesibles y será más fácil hablar con ellos. ¿Han podido hablar con ellos? ¿Qué les comentan? Supongo que lo que buscarán será que se desbloquee esta situación. Pues realmente nuestra patronal, o sea, el sector del metal engloba 3 patronales distintas, que son pequeños instaladores, como bien dices, pues fontaneros, electricistas, pequeños, empresas singulares, pues hablamos de Wizenman, de Socelé, empresas grandes, y luego el sector de talleres y reparación de vehículos, que quizás es el sector más conflictivo porque... Los concesionarios son sí, los más los conflictivos. concesionarios. ¿Por qué? Pues porque ellos quieren separarse del convenio y son los que con los que nos estamos encontrando mayor dificultad. Claro, porque entiendo que el concesionario de automóviles se considera más comercio que fábrica industrial, ¿no? Es que es una rama muy... que tiene que haber mucha diferencia entre lo que era Progalsa y lo que puede ser el señor que vende Renault o Skoda o la Sí, SEAT. lo que pasa que nuestro convenio tampoco es un convenio tan específico, o sea, recoge unas cosas tan básicas que aunque hiciéramos convenios separados para esos sectores, tampoco cambiaría tanto la cosa, vamos. ¿Y qué capacidad de fuerza tiene un movimiento como el del metal? Eso de los compañeros del metal siempre ha tenido mucha importancia en el mundo del movimiento sindical. Ha sido de las federaciones combativas y potentes, por lo menos históricamente. Digo, ¿qué capacidad de lucha y de fuerza tenéis en este momento cuando la gente no es que le suban el 0%, es que le están echando a la calle? Quiero decir que cualquiera diría, mientras tengáis trabajo, quedaros como estáis, mientras no os bajen el sueldo, ¿qué estáis reclamando si estamos todos peor? ¿No notáis esa presión? Sí, lo que pasa que, bueno, lo que hemos planteado es una manifestación, que tampoco es lo mismo que una huelga, y lo que estamos viendo es que si el 7 de julio no se firma un convenio, lo que tenemos ahora es posible que desaparezca, pero que desaparezca y que pasemos a cobrar un salario mínimo interprofesional que son 645 euros. Pasaría, ese sería la... ¿Y ahora cuánto es la base Pues salarial ahora, según el convenio? bueno, ahora mismo el salario base es bajo, en metal es bajo, pero bueno, con los complementos, los pluses de calidad y demás, pues alrededor de... El salario base, ya te digo, son 700 euros, una cosa así, es bajo, pero luego los complementos pues sí que hacen que el salario sea un poco más decente. Pero eso no quiere decir, claro, que si pasamos al estatuto son 645 euros. Y os teméis que cualquier contratación va a ir por ahí y punto final. Y sin En antigüedad cuan- ninguna claro. ni complemento ninguno. En cuanto 1 o 2 o 3 empresas lo hagan, porque es posible que lo hagan, la competencia que se va a generar es brutal y bueno, la jungla que se va a montar aquí eso es lo que no queremos. Yo creo que nos interesa a trabajadores, a trabajadoras, a empresarios, a sindicatos, a todos nos interesa que haya unas relaciones laborales lo más estables posibles. Dada la situación que llevamos ahora, que no es la mejor, ya lo entendemos. Nosotros partimos de la base de que no estamos en la mejor situación. ¿Cuánto estabais pidiendo de subida? Nosotros estamos pidiendo de subida un 2,5% para los 3 años. O sea, entre 2010 y 2013 un 2,5. Bueno. Lo has comentado y también lo comentabais los sindicatos en la concentración que hicisteis el otro día, que de momento no se contempla la huelga, ¿no? Y se habló incluso de miedo. ¿A qué se puede tener miedo desde los sindicatos?
Bueno, no desde los sindicatos, sino entendemos, o sea, los sindicatos no tienen miedo a una huelga, los sindicatos tienen que estar siempre, velar porque los trabajadores estén protegidos, y ahora mismo los trabajadores, con el miedo que hay y con la facilidad que tenemos para ir a la calle a la mínima que levantes la cabeza, pues ese es el miedo que hay, los trabajadores tienen miedo. Entonces es muy difícil hacer una movilización de huelga cuando lo que estamos haciendo es poniendo en peligro más todavía a unos trabajadores y trabajadoras que realmente yo creo que ya tienen bastante con lo que tienen. Para finalizar, Pilar, le quería preguntar por otro asunto que está muy relacionado con su responsabilidad. Le hablo del conflicto que están viviendo ustedes dentro del sindicato de comisiones obreras en una fábrica importante de Guadalajara, en Lubata, que si no me equivoco es la antigua Carrier, ¿no? Hay un conflicto importante entre dos sectores de comisiones obreras muy enfrentados porque Amadeo Escoms, el responsable de acción sindical de su sindicato, perdió como unas elecciones primarias que organiza comisiones obreras dentro de la fábrica para elaborar la lista de las elecciones sindicales, y a pesar de haber perdido presentó una candidatura alternativa. Quiero decir, una persona de comisiones obreras se presentó a las elecciones sindicales por una candidatura independiente enfrentándose a la propia candidatura de comisiones obreras. Eso ha generado mucho malestar entre algunos trabajadores de Lubata, de comisiones obreras del denominado sector crítico o bloque crítico, y yo sé que incluso se abrió a Amadeo Escoms un expediente. No sé cómo está esa situación, cómo está el expediente del señor Escoms y qué es lo que ustedes han determinado. Bueno, pues en principio lo que se hizo, como bien dices, se presentó la candidatura independiente. Lo que se ha hecho desde comisiones obreras, pues bueno, pues cuando sucede igual que sucede en cualquier percance de estas características, pues nada, hemos recurrido a la Comisión de Garantías, y que sea la Comisión de Garantías la que decida y la que diga si la actuación de Amadeo Escoms es de acuerdo o no de acuerdo a los estatutos. No ha resuelto todavía. La Comisión de Garantías ha resuelto. ¿Y qué ha resuelto? Mandó la resolución la semana pasada, me parece. ¿Y qué ha resuelto? En principio, en principio y en final, la resolución es que no tiene ningún tipo de sanción. O sea que el responsable de acción sindical de comisiones obreras puede presentar una candidatura alternativa a su propio sindicato y eso no tiene consecuencias dentro de su sindicato. En principio eso es lo que hay. Nosotros, por nuestra parte, lo que vamos a hacer es, como Federación de Industria, es recurrir a la Comisión de Garantías Confederal y, bueno, pues, a ver qué resuelven y a ver cómo acaba este asunto. Pues hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias, Borja, por haberme acompañado una semana más en el análisis de la información en 19 horas. Encantado, ya sabes. Y a ti muchas gracias también, Pilar, por haber acudido a esta entrevista. Y a ustedes hoy me toca despedirles pues con la noticia que nunca hubiera querido dar. Y bueno, es la que es. Canal 19 2.0 dejará de emitir, dejará sus emisiones a finales de este mes de junio. El 30 de junio será nuestro último día en antena. Es la segunda vez que se cierra esta televisión, ya lo sé. La primera vez fue hace 1 año y 6 meses. Y bueno, hace 1 año y 4 meses, un grupo de 5 extrabajadores de aquella televisión retomamos la aventura de tratarla de sacar adelante. Durante este tiempo, durante este año y 4 meses, hemos tratado de hacer una televisión abierta, plural, muy objetiva, muy cercana. Creo, sinceramente, con humildad, que lo hemos conseguido desde nuestra limitación de medios. Lo que no hemos conseguido, eso sí que no, es hacerla rentable, poder vivir de esto. Y bueno, pues el plazo que nos habíamos dado para poder sacar adelante este barco pues se agota. Nosotros no somos millonarios, somos meros trabajadores y no tenemos riñones, que se dice en el argot, así que lo vamos a dejar a finales de mes. Es el momento también de dar las gracias. Por cierto, bueno, sí les tengo que decir que habrá 19 horas toda esta semana, hasta el viernes que viene. La semana que viene seguiremos emitiendo carrusel informativo hasta el último día del mes, que será cuando nos vayamos a negros, y llega el momento también de dar las gracias. Lo primero a los anunciantes, a las personas que sí que han creído en nuestro proyecto, que nos han ayudado, pues por lo menos a no arruinarnos, a poder salir con dignidad este año y 4 meses y que han confiado en Canal 19. También a los familiares y a los amigos a los que les hemos robado tanto tiempo durante estos meses para tratar de sacar entre 5 personas esta televisión, a todos los colaboradores, como Borja y otros muchos periodistas, que desde el desempleo o desde sus trabajos en otros medios de comunicación han arrimado el hombro para tratar de sacar adelante, todos ellos altruistamente y solamente por echar una mano. También a la empresa que nos ha cedido durante este tiempo las instalaciones y, por supuesto, a ustedes, a los espectadores. Hacer un medio de comunicación no tendría sentido si al otro lado de las cámaras no estuvieran ustedes. La noticia, ya les digo, que no hubiéramos querido dar, pero no hay más remedio que darla. Estamos para informar. Nos vemos mañana.